La filosofía que atiende todas las disciplinas humanistas, porque todo lo que pasa en nuestra sociedad está, como no, sujeto a reflexión, a que se le den vueltas de tuerca, a dejarlo reposar en el pensamiento y a preguntarse cómo y por qué es. Y del arte, del séptimo arte, no podía ausentarse el análisis. Solo sé que no sé nada, pero mientras consideremos que estamos en el camino para encontrar el conocimiento, caminamos y en esos pasos nos hacemos preguntas. Y no hay filosofía sin una sucesión de interrogantes. La ciencia ficción ha jugado con el imaginario de los hombres, ha roto lo real y lo no real, ha fantaseado sin barreras y construido mundos y castillos en el aire. El análisis de las distopías y las utopías puede traernos respuestas sobre cómo soñamos los hombres. Esta mañana hablamos de filosofía, de ciencia ficción y de cine. Como dijo Asimov, cuando Aristóteles falla, inténtalo con la ciencia ficción. Luis Miguel Ariza. Oye, menuda recepción. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Luis Miguel es biólogo, es periodista, es novelista. Podemos leer actualmente en El País Semanal, es muy interesante. Sus textos tratan sobre ciencia, sobre medicina, sobre historia. Pero hoy nos acompaña por este libro que tenemos encima de la mesa, con exclamaciones. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Eso sale de una película que se llama La cosa de otro mundo. Es una película que está producida por Howard Hawks en el año 53. Es un clásico. Y curiosamente es la frase que el periodista... yo no sé si os acordáis del argumento. Bueno, lógicamente es una película antigua, pero es un clásico del que se hizo una revisión reciente que se llama La cosa, de John Carpenter. No sé si os acordáis de La cosa de John Carpenter. Sí. Es la historia de que encuentran en el Ártico una especie alienígena que empieza a destruir a la expedición. Esta historia se... Como el Blandy Blue, era. Sí, bueno, era curioso, ¿no? Porque encuentran una especie como de nave extraterrestre. Bueno, John Carpenter hizo una versión en el año 80 muy sangrienta, muy gore, muy espeluznante, ¿no? A mí me dio bastante miedo cuando la vi. Pero lo de Vigiles los cielos sale de una película de Howard Hawks, producida por él, del año 53. Y entonces... es la frase que pronuncia el periodista después de que han vencido al extraterrestre, o sea, han descubierto el extraterrestre, han luchado contra él en un lugar aislado como pueda ser una estación del Ártico, que no hay nadie, no hay comunicaciones, están rodeados de frío, de hielo, consiguen vencer a la criatura y al final el periodista, cuando recuperan la comunicación con el exterior y cuentan lo que ha ocurrido, pues dicen que ha sido una batalla tremenda, que en fin, que todo el mundo se ha implicado en ella, que se ha logrado salvar a la humanidad, pero que no estamos a salvo del todo porque pueden volver a venir desde el espacio. Y entonces lo que él dice al final dicen, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, ¿no? Bueno, ese es el título de este libro de la editorial ARPA, en el que Luis trata de hacer una nueva lectura de películas como Matrix, como Regreso al futuro, Terminator. ¿Nuestro presente podría haber sido una peli del pasado, Luis? Bueno, en muchos casos estas películas tienen un poder de anticipación notable. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver, hemos escuchado 2001, la banda sonora de 2001, que realmente es la banda sonora de Joseph Strauss, ¿no? Pero que es realmente una música impresionante. Bueno, pues que lo puso ahí Stanley Kubrick. Bueno, pues el caso es que en 2001 se pueden ver algunas de las cosas que hoy en día pues estamos viendo de una manera habitual. Por ejemplo, los iPads, las tabletas, que esto era una cosa bastante curiosa. Hay una escena en la cual los astronautas
están hablando con sus familias o están escuchando las noticias de televisión mientras están yendo hacia Júpiter. Es un viaje muy largo y tienen tabletas a los lados y cogen las tabletas y la gente pues está hablando con las tabletas y todo esto. Esto no, en el año 68, como comprenderás que fue cuando se estrenó la película, pues era una cosa bastante... Bueno, es que directamente no existía, ¿no? Uh-huh. Incluso series clásicas de televisión como Star Trek anticipan cosas que hoy en día pues utilizamos de una manera totalmente habitual y que ni siquiera reparamos en ella. Por ejemplo, los teléfonos móviles. Cuando Kirk llama por esa especie de intercomunicador que tiene y se comunica con Spock, lo que está haciendo es llamando por un teléfono móvil, que en ese momento pues no existía, obviamente, porque estamos hablando de los años 60, incluso antes de 2001. Los discos de memoria, aunque ahora se están sustituyendo por lápices USB, pero los discos de memoria, que son como pues pequeños DVDs o CDs, pues hay una historia en la que me acuerdo que el doctor Spock está investigando en una biblioteca una serie de cuestiones y entonces extrae discos de memoria y los mete en el ordenador para comprobar los archivos, discos ópticos que tienen imágenes, las pantallas, por ejemplo, de televisión que ahora tenemos que cada vez son más grandes. Uh-huh. Yo no sé si te acuerdas, Cristina, de cómo era la televisión de tus padres. Cuadradas y casi más largas que anchas, ¿no? Sí, pero antiguamente las televisiones eran pequeñitas, eran muy armatostes. Que tenían detrás, no sé cómo se llama. El tubo. El tubo. Ahora las televisiones que tenemos pues son cada vez pantallas de 50. Ya incluso hay una tendencia incluso a tener cada vez pantallones en casa, ¿no? Incluso pues hay televisiones ya que se cuelgan de las paredes y que son enormes. Bueno, pues eso lo tenemos en la nave Enterprise, por ejemplo, ¿no? En pantalla. Póngame la cosa en pantalla, ¿no? Es decir, que en ese sentido, desde el punto de vista tecnológico, las películas de ciencia ficción, como tienen que ver con el futuro, como tienen que ver también con el riesgo, pues tienen cierto poder de anticipación en cuanto a lo que son los gadgets. Pero esa es una parte, para mí, que es interesante, es quizás más anecdótica. A mí lo que más me interesa de la ciencia ficción es comprobar cómo las propias películas nos pueden decir muchas cosas sobre las sociedades que las vieron y que las estrenaron y que las disfrutaron y que además, lógicamente las películas también tuvieron un impacto económico en las audiencias y algunas tuvieron mucho éxito, entonces otras no tuvieron éxito, pero a raíz de ahí puedes analizar un poco cuáles eran los esquemas de pensamiento, ¿no?, de esas sociedades. Pues vamos al lío, vamos a ver esas películas que aparecen en este libro, Vigilen los cielos, por ejemplo. ¿Qué hace ese tío así? Este teléfono, mi casa. Está hablando, ¿no, Elliot? Mi casa. E.T., de Steven Spielberg, yo creo que de las más taquilleras. Presento a Guille García, que se está ocurrando este asunto porque le gusta mucho el cine. Sí. Buenos Guille, días. Pregúntale tú a Luis Miguel. Buenos días, Buenos Luis. días. ¿Por qué nos obsesiona tanto a nosotros la ciencia ficción? Pues yo creo que hay una razón evidente. Evidentemente, cuando hablamos de literatura, pero también hablamos de cine, sobre todo de cine. Cuando entramos en una sala de cine y vemos una película de ciencia ficción, al salir no nos olvidamos de la historia, como puede ser, por ejemplo, con una película de terror. Porque la ciencia ficción tiene algo que nos hace pensar en el fondo de nuestro ser o en nuestro subconsciente, de que todo lo que hemos visto en la pantalla, por muy increíble que sea, podría tener algún pozo de realidad y podría ocurrir en el futuro, ¿no? Hay películas que son más especulativas que otras, obviamente, pero tenemos esa sensación de que forma parte de nuestra realidad. Y eso es precisamente la razón de eso, la razón de que esta historia, digamos, nos toca más de cerca, más que, por ejemplo, una historia magnífica o formidable como pueda ser Frankenstein o Drácula. Sabemos que Frankenstein y Drácula pues son, aparte de seres inventados, seres sobrenaturales, que no existen. Pero eso no ocurre con la ciencia ficción. La ciencia ficción te da un pozo de realidad que no te dan otro tipo de películas. Y como nos hablan del futuro en líneas generales y nos hablan también del peligro en líneas generales, pues nos dejan una especie de impronta que nos hace pensar.
Y lo que vemos en la vida diaria, pues a veces nos recuerda un poco lo que podría ocurrir. Yo no sé si os acordáis de hace ya algunos años, todos los telediarios del mundo abrieron con la historia del famoso meteorito que cayó en Chelyabinsk, en Rusia. Un meteorito que la gente lo vio, impactó, rompió cristales, causó algunos heridos, no muchos, pero 2.000 personas se vieron afectadas y empezaron a hablar diciendo, Dios mío, una piedra del espacio que ha caído y tal. Bueno, ese tema se había tratado ya en las películas de ciencia ficción desde hace ya, desde los años 60, ¿no? Será que al final a todos nos preocupan las mismas cosas, ¿no? A los que, ¿no? Quiero decir, a los que hacen las películas como al resto de humanos y probablemente cuando hablamos de nuevos aparatos que se crean, pues por lo mismo, ¿no? Porque al final el que hace la película y el que está inventando tienen en la cabeza, ¿no? La misma forma de progreso, se me ocurre. Vamos a escuchar otro trocito de otra peli. ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla. Bueno, Matrix, peliculón. Igual antes nos sorprendía, pero ahora ya es el lugar en el que vivimos, ¿no? El de la inteligencia artificial, el de la móvil dependencia. Vamos todos con la cabeza agachada por la vida, ¿no? Mirando un aparatito pequeño. Completamente. En ese momento, digamos, lo que te sugiere la película es que estamos viviendo una realidad paralela. En realidad todo es una ilusión, ¿no? Todo es una simulación. Y en cierta manera, ¿qué es lo que está ocurriendo con la gente? Pues que la gente está perdiendo el contacto con la realidad hoy en día. Y yo confieso que, a mí no es que me apasione el móvil, pero sí miro el móvil no sé cuántas veces al día. Porque te acostumbras a ver que estás tratando de buscarte en una realidad virtual que no es otra cosa que, pues, un conjunto de mensajes que están en un servidor, que están en la famosa nube, que no son otras cosas que centros de procesos de datos, pero al final la gente, pues, está viviendo esa realidad y mucha gente, pues, cuando va a ver una puesta de sol, pues se preocupa en fotografiarla, se preocupa en por ejemplo, en fotografiarla o en seguirla por el móvil, pero no deja el móvil a un lado y simplemente se dedica a contemplarla. O sea, que no hay más realidad que la que está ahí dentro, ¿verdad? Para muchas personas. De hecho, yo no sé dónde escuché el otro día que la media de lectura del WhatsApp del ciudadano medio, la media, son 3 horas, que es una barbaridad de tiempo. Una barbaridad de tiempo. ¿Son los smartphones nuestro Matrix? ¿Somos esclavos como Neo? En cierta manera yo creo que sí hay una dependencia del móvil hoy en día. Y eso supongo que como la tecnología es muy nueva, porque claro, cuando Steve Jobs sacó el Apple, creo que fue en 2010, todo el mundo se reía, decían que no iba a triunfar, que cómo se podían gastar $400 en un teléfono. Eso era una cosa impensable. Fíjate lo que ha ocurrido ahora. Ahora creo que va a venir, el otro día hablaba con un compañero que conozco en el gimnasio, además, que es un experto en móviles, y me decía que va a venir la generación del 5G, que va a ser todo como mucho más instantáneo, como no va a tener nada que ver con el 4G, que va a ser una gran revolución. Muchas veces se aventuran revoluciones que fracasan, porque predecir el futuro no es fácil, ¿no? La ciencia ficción, sin embargo, tiene mucho éxito en lograrlo. Pero sí es cierto que yo creo que sí hay una móvil dependencia y que además no vamos a notar esos efectos hasta dentro de un tiempo. Es decir, que todavía es pronto para calibrar cuáles son los efectos en la salud, cuáles son los efectos en la psique humana. Es pronto para saberlo, pero sí hay una móvil dependencia de forma muy clara. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos. ¿Que nos volvemos gilipollas? Preguntaba al genio inventor, película Regreso al futuro. Yo creo que todos nos volvemos gilipollas. Nos estamos volviendo gilipollas. Pues, curiosamente, fíjate, en las películas, la trilogía de Robert Zemeckis, que habla del futuro, a mí me parece mucho más interesante algo que nos transmiten estas películas, y es que muchas veces es mejor volver al pasado para arreglar las cosas. Porque realmente el futuro que presentan en las películas, en líneas generales, no es muy
no es un futuro prometedor, ni es un futuro, digamos, alentador, ni optimista. En la primera película, hablan del pasado y del presente, ¿no? El presente es un desastre. Si os dais cuenta, la familia de Marty McFly son una banda poco menos de fracasados, inadaptados, se ven mendigos en la película. Hay una escena en la cual se ve una escena, digamos un mendigo, un cine pornográfico X, y al lado hay una especie de iglesia de iglesia Pentecostés, sí, que dice Jesús nos ama, o sea, todo está mezclado, ¿no? Entonces el presente es un desastre, ¿no? Entonces tienen que volver al pasado para arreglar las cosas. Y en esta película en concreto, en la segunda parte, el futuro que nos presentan, pues es un futuro bastante poco optimista. Si os fijáis, el barrio en el que él vive, Marty McFly, en el futuro es mucho más peligroso. O sea, es un barrio peligroso porque la delincuencia no se ha contenido allí, y es un barrio mucho más peligroso. Al propio Marty McFly le controla un empresario japonés, porque parece ser que Asia ha tomado el control de Estados Unidos, y entonces todo se controla mediante fax. La gente no parece muy feliz, la gente está como muy obsesionada por los aparatos, pero no son gente feliz, y entonces realmente ese futuro no es prometedor. Entonces siempre la idea de las películas es volver al pasado para tratar de arreglar las cosas. Esto que oímos forma parte de la banda sonora de Interestelar, película de Christopher Nolan. Tanto en Interestelar como en Origen parece ser que vemos como una especie de crítica al capitalismo, ¿no? ¿Eso es una constante en las películas de ciencia ficción? Bueno, no es una constante. Lo que pasa es que en este caso, lo que sí se produce en esta película, en Interestelar, por cierto, la banda sonora es de Hans Zimmer, que es fantástico, es un compositor increíble. Es una apuesta decidida por la ciencia y una crítica al consumismo excesivo, a la pseudociencia, digamos, a la dispersión de la ignorancia, porque al final en Interestelar lo que ocurre es que la NASA es una organización prácticamente proscrita. Es decir, no es la NASA que conocemos ahora de cara al público, sino prácticamente están operando en secreto. En la misma película se sugiere que la carrera espacial simplemente fue un invento de marketing, ¿no? Que no existió en realidad, ¿no? Esto es una cosa que hay gente que sigue diciendo, que todavía sigue pensando a estas alturas que nunca llegamos a la Luna. Es decir, es una crítica brutal a las pseudociencias, y luego al mismo tiempo es una apuesta decidida por la ciencia, porque son los propios científicos, los físicos teóricos, los que van a sacarnos del aprieto en ese sentido, y lo que ocurre en Interestelar. O sea, el científico es quien salva la situación. Voy a presentar a un compañero que viene para hablarnos de deporte, Gerardo Mediavilla. Buenos días. Hola, buenos días. Él es el director de comunicación del área de deportes del Ayuntamiento, pero yo sé que es un apasionado de estas cosas. Pero total. Dirigir en los cielos, la filosofía de la ciencia ficción, libro de ARPA, de Luis Miguel Ariza. Está comprado ya. Está comprado ya. Por eso te he dicho que te vinieras, porque estoy seguro de que tienes muchísimas preguntas que hacer. Vamos a otra peli. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Esta peli la conoces súper bien, Gerardo. Blade Runner. El final de Blade Runner. Robots que quieren ser humanos. ¿Y los humanos? ¿Nos estamos robotizando? ¿Nos estamos deshumanizando? Bueno, a Blade Runner se le criticó de una manera feroz cuando se estrenó en el año 82. Fue un fracaso de taquilla. Fue un fracaso de
De público, yo diría que sí. La gente fue a verla porque por entonces estaba pegando muy fuerte pues películas como, por ejemplo, E.T., por ejemplo, pues toda la saga de Star Wars que acaba de empezar, que fue una revolución completa en el cine. Y las críticas que yo leí de la época de Blade Runner decían que era una película llena de agujeros en el guión, que no tenía sentido, que no se movía, que era un escenario muy bien fotografiado y muy bien ambientado, pero que no tenía ningún tipo de... Decían, al menos las películas de Spielberg se mueven, como Indiana Jones, pero es que aquí nada se mueve, ¿no? Y fue un absoluto fracaso de taquilla, y fíjate, se ha convertido con el tiempo en una película de culto. Yo comento algo en el libro, que el propio New York Times, las críticas del New York Times fueron feroces, y que luego después, como 10 años después o 15 años después, los elogios se amontonaban, ¿no? O sea, que es que yo creo que los críticos, bueno, tienen su función, obviamente, no voy a meterme con ellos, pero a veces se pasan de frenada, ¿no? Desde mi punto de vista, claro que habría que preguntarse por qué Blade Runner no gustó al público y no gustó a la crítica. Y Harrison Ford, que yo creo que es un tipo inteligente, obviamente, sabe elegir muy bien los papeles, lo que comentó en una entrevista cuando estrenó la segunda parte de Blade Runner, que tampoco ha sido un exitazo y tampoco ha sido una pasada. Yo no sé... En fin, la película es interesante, pero bueno, lo que dijo es que en ese momento el público del año 82 no estaba preparado. No estaba preparado para una película de esas características, ¿no? ¿Quieres preguntar algo, Gerardo? Sí, bueno, Luis Bueno, tú Miguel te tirarías aquí hablando de este tema. Claro, ya hicimos un especial sobre Blade Runner que salió muy bien y que fue muy bajo. Y lo llamamos así, la filosofía de Blade Runner. Exactamente, y pudimos debatir sobre el tema. Bueno, como en la expansión de la ciencia ficción, las películas son de mayoría estadounidense o norteamericana, se dice siempre, es que solamente Estados Unidos tiene futuro. Nos gustaría ver distopías también sobre Europa, o haber distopías, claro, yo estaba recordando alguna distopía que se hacía de Patria, etcétera, del tipo de si Hitler hubiera ganado, qué hubiera ocurrido, ¿no? Estoy recordando también a Orwell porque está muy de actualidad con lo de Rebelión en la Granja, ¿no? Cómo los cerdos luego forman parte de la propia élite. Sí, hay muchas cosas ahora que se están moviendo. En cualquier caso, Luis Miguel Ariza, la pregunta es esa. ¿Solo Estados Unidos tiene futuro? ¿Por qué la ciencia ficción tiene tanto desarrollo norteamericano y tampoco en otras partes de Europa o del mundo? O de Asia, por ejemplo. Vamos a ver, hay una razón histórica que es muy, muy interesante, ¿no? Porque digamos que la visión que se presenta del futuro en Estados Unidos es una visión que comenzó sobre todo a partir de los años 20 del siglo XX, es una visión optimista. El futuro pertenece a la ciencia, pertenece a la tecnología. Sin duda alguna, Estados Unidos es la gran superpotencia científica, aunque no es la única. Es decir, ya no es la única, pero siempre ha apostado por la ciencia y la tecnología. Y entonces se estableció una tradición, sobre todo en películas, en revistas muy singulares, como eran Amazing Stories, en la cual el futuro era algo fantástico. El futuro era una cosa súper prometedora. La tecnología iba a solucionar todos los males. Nos iba a permitir volar, nos iba a permitir vivir en las nubes, nos iba a permitir alcanzar las estrellas, nos iba a permitir una vida mucho más cómoda. Es un poco el American Dream, ¿no? El sueño americano, que además, curiosamente, en Regreso al Futuro, me estoy acordando ahora mismo, en la primera película, cuando Marty McFly regresa a los años 40, fijaos qué años 40 dibuja la película, son idílicos. Es decir, un coche se para, salen un montón de operarios de las gasolineras y los lavan, 5 o 6 personas para un coche, las chicas son seductoras, están bailando, es un futuro, el pasado ese lo presentan como un futuro fantástico, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa tradición choca normalmente con el cierto pesimismo europeo, ¿no? Que empieza con Wells, el gran padre de la ciencia ficción, que proyecta un futuro lleno de incógnitas, lleno de distopías, lleno de enigmas, lleno de preocupaciones. Se preocupa más por la evolución social, por la evolución de la sociedad, si vamos a ser mejores o no vamos a ser mejores. O sea, hay un tono más pesimista. Entonces, precisamente como en Estados Unidos se ha apostado tanto por la ciencia
y por la tecnología, pues a partir de ahí eso es una fuente impresionante de historias, de narrativas, de relatos, de cuentos que nos presentan la ciencia ficción como algo realmente, bueno, el futuro es algo muy, muy prometedor. Interesantísimo este Vigilen los cielos de la editorial ARPA. De todas las pelis que has analizado, Luis Miguel, ¿cuál se parece más al momento presente que vivimos? Decías tú Orwell, yo creo que el 1994, que es libro y es peli, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, Gran hermano que tenemos... ¿No, Luis Miguel? ¿Qué pelis, de todas las que has analizado, cuál se parecería más a este momento? Yo no me quedaría con una sola película. Hay películas que son muy interesantes, por ejemplo, Gattaca. Gattaca es de hombre culto, es de culto. Es una película que se hizo un poco antes de que se produjera el primer borrador del genoma humano y que ya pues te está transmitiendo un mensaje de que los genes pueden ser utilizados para hacer una sociedad jerárquica. Y a mí, por ejemplo, me parece que es una película que no pasa de moda, ¿no? O sea, Gattaca es... a mí me sigue gustando mucho 2001, a pesar de que es una película del año 68, aparte de por la fidelidad de las escenas espaciales que son realmente impresionantes. Es la película que mejor refleja cómo se vive en el espacio. Hay una película que se llama Gravity también, que ha recogido también un poco parte de esa herencia, ¿no? De que moverse en gravedad es una cosa muy complicada. Y de hecho lo es, ¿no? Aunque yo no he estado nunca en la estación espacial, pero sí he visto astronautas y he hablado con ellos y les he visto entrenarse en piscinas de estas que se sumergen a 20 metros de profundidad y para intentar simular la situación de gravedad, ¿no? Entonces vivir en el espacio es una cosa muy no lo podemos imaginar realmente, ¿no? Los que estamos aquí sujetos a la gravedad, ¿no? Entonces no hay una película en especial. Quizás Gattaca. Si me das a elegir, yo me quedaría con Gattaca. Me quedo con Gattaca. Está en mi top 5, ¿eh? Está en mi top 5. Sí. Luis Miguel Ariza, Vigilen los cielos, la filosofía en la ciencia ficción. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. La Corrala. M21 Radio.